Vamos a comenzar entonces la clase. Vamos a hacer, estoy configurando acá los tiempos, vamos a hacer 25 minutos, así de en bloques, ya que son los tiempos que normalmente la concentración nos depara para poder explicar y entender muy bien todo, pero vamos a tratar de hacerlo todo bastante sencillo y práctico para que ustedes puedan aprovechar mucho todo esto. ¿Ok? Muy bien. Para los que no me conocen, soy el Dr. Manuel Briceño, soy cirujano cardiovascular y endovascular del Hospital Rebagliati y vamos a trabajar conmigo los bloques de cardio, neumo, nefro, de tal manera de que son los bloques más hemodinámicos, más fisiológicos, que les da más complejidad a los estudiantes y bueno, vamos a trabajarlo de la manera más ordenada posible y que ustedes puedan entender, ¿ok? Entonces, estamos entrando al mundo de la cardiología. Es importante tomar en cuenta el número de preguntas con los cuales vamos a pasar a responder. Miren aquí ustedes, con respecto a cardiología, vamos a observar que se encuentra ubicada en la octava posición. ¿Ok? En la octava posición. Esto quiere decir que está entre los 10 primeros, por lo cual es un segmento importante. Pero no solamente eso. Por estadística tenemos en cuenta que este segmento de cardiología es importante. O sea, uno, es importante porque está entre los 10 primeros. Y número dos, vamos a encontrar de que este segmento es un segmento que tiene mayor dificultad. Entonces, los estudiantes cuando pasan el bloque de cardiología encuentran una mayor dificultad a la hora de poder resolver las preguntas, siempre caen en las mismas. Entonces, lo que hemos buscado este año es resaltar aún más esos aspectos donde ustedes tienen que remarcar la pregunta. ¿Ok? Dentro de la estadística, hemos visto que desde el año 2012 al 2019, la tendencia de la curva de preguntas de cardiología se ha elevado. Es bastante importante el número de preguntas el último año que se ha dado el examen. Y hemos visto este crecimiento de manera sostenida. O sea, la tendencia va a ser a que se mantengan altos. ¿Por qué? Porque la gente muere de infarto, ¿no? Por eso es que en la clase de cardiología 1 vamos a dedicarnos a la parte de lo que es full coronarias. Es gran parte de la clase. Hoy día vamos a ver todo lo que es la fisiología cardiovascular, ¿ya? Pero es importante que recuerden esta tendencia. Con respecto a los temas, vamos a aprender, ustedes tienen que aprender con cada capítulo a trabajar las estadísticas. Y estamos hablando de que a la anatomía y la fisiología involucra un número importante de preguntas, por lo cual tenemos que dominar. También tenemos la cardiopatía isquémica, segundo gran bloque, por eso que estadísticamente los temas se van presentando. Luego tenemos el mundo de las arritmias como tercero y un poco empatado lo que es valvulopatías y hipertensión arterial. Ustedes igualmente en su campus tienen el Villamemo para que puedan leer junto a las Villapepas distintas que se van a presentar. En algunos capítulos presentaremos los updates, son los temas de preguntas donde están preguntando el ultimito, para que también te puedas guiar, ¿ok? Los demás temas con un temario bastante corto, por lo cual vamos a precisar los aspectos más importantes que ustedes tienen que tener, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que ustedes, mientras vamos viendo esto de la clase, lo van siguiendo. Entonces, vamos a pasar al primer tema de los importantes, que es la anatomía y la fisiología, ¿ok? Dentro de la parte cardiovascular tenemos 13 microtemas o subtemas involucrados, donde vamos a dejar conceptos de cada uno de ellos. Cada uno es un mundo. Si tú quisieras, por ejemplo, hablar 4 horas, 10 horas de histología vascular, es un mundo gigante. Sistema circulatorio integral es otro mundo gigante. Microcirculatorio, otro mundo. Así todititos son un mundo gigante. Así tú vas a tener de esa manera, cuando te vengan las preguntas de examen, tú vas a poder no solamente entender el concepto del tema y del capítulo, sino también del subtema y poder profundizar ello, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en consideración. Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta parte de anatomía y fisiología que nos estamos dedicando el día de hoy. Y bueno, son conceptos bastante importantes. Luego vamos a pasar a las demás áreas más pequeñas, donde vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son fármacos en cardiología, clínica, que también lo vamos a tocar hoy día, fármacos y métodos diagnósticos para poder cerrar estos 4 grandes bloques importantes que nos van a permitir entender el bloque más serio o que tiene más futuro, que es el de cardiopatía isquémica. Perfecto. En la histología vascular, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
queridos alumnos. Primero hay que recordar estas imágenes que ustedes observan, son imágenes que nos van a decir qué temas son los que han sido formulados o preguntados y que han traído dificultad. Ustedes siempre miren las imágenes del Fénix con el cuadro verde, que significa que hay que prestar atención a esos detalles importantes. ¿Ok? En el bloque de histología vascular hay que recordar que desde que nace la arteria aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, va a pasar una serie de divisiones de manera concatenada, hasta llegar al capilar verdadero, que es donde se hace toda la difusión de nutrientes y gases, y luego este va a pasar a la vénula, a la vena, y luego a la vena cava, que es la vena grande, la vena más grande, ¿no? Lo más importante aquí que recordar son dos detalles valiosos. El primer detalle es con respecto a la aorta. La aorta, vamos a ver ustedes acá en la parte de abajo, está desmembrado todo lo que vendrían a ser los componentes internos que tienen cada uno de estos vasos. Vamos a ver que la aorta lo que más le abunda son las fibras elásticas. Por eso es que cuando hay un aneurisma de aorta, un aneurisma, por ejemplo, la aorta se dilata, ustedes van a ver que el aneurisma aguanta. ¿Por qué aguanta? Por las fibras elásticas. ¿Ok? Por las fibras elásticas. Ese detalle es muy importante. Igualmente sigue viniendo las arterias más pequeñas y terminamos con una arteria que le llamamos nosotros arteriola, que es muy importante. Es muy importante en ella. ¿Por qué? Porque es la arteria involucrada en el control de la hipertensión arterial. ¿Sí? Cuando nos pregunten cuál es la arteria involucrada en el control de la hipertensión arterial, es la arteriola. La arteriola está enriquecida, miren chicos, está enriquecida de mucho músculo liso. ¿Ok? De mucho músculo liso. Si yo no preciso detalles, por ejemplo, no hablo de arterias medianas, nada de eso, tú solamente aterrizas en los conceptos que te menciono. ¿Ok? Y luego tenemos los esfínteres precapilares, que ya veremos en microcirculación, y al final el capilar verdadero, ¿no? El diámetro, el radio interno de 3 micras, ¿no? Siempre decía, ¿cuánto mide el diámetro de un capilar? Capilar. 3 sílabas, 3 micras, ¿ok? Y pregunta de examen, porque acá esto ha sido preguntado. ¿Cuál es el único componente que tienen los capilares? Las células endoteliales. Las células endoteliales. ¿Listo, chicos? Luego tenemos la creación de las vénulas, las venas y las venas cavas. Con respecto a la vena cava, ha sido preguntado cuál es el tipo de tejido que predomina en la vena cava. Como pueden ustedes observar, las fibras de colágeno. Entonces, miren, tenemos cuatro tejidos importantes dentro, pero miren cómo han preguntado. Células endoteliales predominan en los capilares. Las fibras elásticas predominan en la aorta. El músculo liso predomina en la arteriola. Las fibras de colágeno predominan en la vena cava. ¿Ya, chicos? Miren, acá acabo de sacar 4 preguntas que tranquilo me bajo a toda una promoción entera haciendo preguntas de histología vascular asociada en todo el sistema. ¿Ok? Toda histología vascular, una diapo para que nos podamos ubicar rápidamente ante qué estamos. Los demás datos, que ustedes saben que la memoria es algo que siempre nos va a traicionar. Durante esta semana estamos viendo la manera de hacer con ustedes un taller de REMNOT, un aplicativo, igual como los talleres de Anki, para que ustedes puedan crear sus textos y los puedan recordar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, así entre broma y broma, yo ahorita acabo de hacer más de 8 preguntas en esta diapositiva y ustedes lo apuntan como un tema cualquiera, pero esas son preguntas que van a venir. Entonces, es importante que ustedes resalten cada detalle de los subtemas y lo tengan ahí. Y estos subtemas, si ustedes quieren, por ejemplo, estudiar un poquito más los subtemas, ustedes pueden abordar los subtemas. Siempre les he dicho que hay 2 materiales de consulta. Por un lado tenemos los libros clásicos, Medicina Interna, Farreras, Harrison, Cirugía Schwartz, Nelson en Pediatría, Obstetricia Williams. Y tenemos también la Biblioteca Villamey, donde están todas las guías que ustedes tienen que leer en su campus virtual, ¿no? Y si quieren alguna cosa de tendencia, el Up to Date. Siempre guiándose de los subtemas y siempre con un toque especial que le vamos dando en cada momento durante la clase. ¿Ya, chicos? Bacán. Sistema circulatorio integrado. Acá vamos a tener todo el aparato circulatorio. Desde que la aorta está saliendo desde el ventrículo izquierdo, y miren acá, ustedes van a ver la división del ventrículo izquierdo, las arterias, las arteriolas. Al final, este color de acá es el color de los capilares.
Vienen las vénulas, luego comienza el sistema venoso, aurícula derecha, ventrículo general, aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares, todo el sistema pulmonar. Capilares pulmonares, ¿ok? Y luego, nuevamente, llegar a la aurícula izquierda con las venas pulmonares, la aurícula izquierda, ventrículo. O sea, es un circuito, ¿qué tipo? Cerrado, ¿no? Es un circuito cerrado. Perfecto. Y tenemos dos zonas importantes, que son las zonas capilares. Abajo estamos viendo un área de sección transversal con respecto al tamaño de las zonas. Hemos cortado todos los capilares y los hemos extendido. Igualito las arterias y las venas. Y estamos observando lo siguiente. Pregunta de examen. ¿Quién tiene más área de sección transversal de todos estos elementos del aparato circulatorio? Los capilares. ¿Quiénes? ¿Los sistémicos o los pulmonares? Los pulmonares. Los capilares pulmonares tienen el mayor área de sección transversal. ¿Ok? En cambio, le siguen de cerca los capilares sistémicos. ¿Ok? Los capilares sistémicos. Entonces, los capilares pulmonares tienen un amplio área de sección transversal. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con respecto a la velocidad? ¿Qué ocurre con respecto a la velocidad? Ustedes van a ver que a pesar de que vamos a encontrar que los capilares sistémicos están en segundo puesto con respecto al área de sección transversal, van a ver que los fluidos, los eritrocitos, van a avanzar de manera un poquito más lenta. Y observen acá, la velocidad de la sangre. Pregunta, ¿cuál es la zona donde la sangre pasa con más lentitud? Estamos en los capilares sistémicos. Los capilares sistémicos. Entonces los capilares sistémicos, ahí es donde la gente cae las preguntas, ¿no? Porque siempre se acuerdan de, oye, pero no era el área de sección transversal, no era pulmón, claro, ese es pulmón. Pero la mayor velocidad, así como tiene mayor área, también tiene más velocidad. El eritrocito pasa a una velocidad tremenda por la parte pulmonar, brutal. Pero acá demora un poquito más la velocidad, ¿ok? Acá demora un poquito más la velocidad. En los sistémicos demora, ¿ok? Entonces eso es importante. Entonces necesitamos que pase por el pulmón, por eso tiene mucho el pulmón, pues. Por eso que el pulmón tiene más área. ¿Por qué? Porque tiene que pasar rápida la sangre, y entonces tiene que tener mucha más área. Entonces, para que rápidamente pueda oxigenar todo lo que se pueda, ¿ok? Entonces le da más velocidad para que pueda compensar ese tamañazo de espacio que tienen los capilares pulmonares extendidos, tiene que tener más velocidad para poder compensar el movimiento. Entonces, ese detalle ha sido preguntado. Entonces, estas dos gráficas van de manera sincrónica. Igualmente, acá siempre las divisiones, chicos, por colores, ¿no? Estas divisiones por colores se van a mantener en las 4 gráficas. Y miren acá cuántas preguntas han venido, cuántas preguntas tenemos, y siempre cae la gente, ¿no? Hay que recordar que con respecto al volumen de la sangre, el 85% del volumen de la sangre está en el nivel del sistema, la parte sistémica, toda la parte sistémica. 10% está en la parte pulmonar y un 5% está en las cámaras cardíacas. Es una primera pregunta, ¿no? Que el 85% del volumen es sistémico. Ese es un dato clave. Segundo concepto, con respecto a las presiones. Las presiones altas generalmente están en los lechos arteriales. Pero el cuerpo, ¿qué tiene? El cuerpo la tendencia a tener es presiones bajas. Miren, 80% de las presiones vasculares del organismo son de tipo baja, presiones bajas. Eso es importante. Lo que predomina, entonces quiere decir que nuestro cuerpo es un organismo que predominan las presiones bajas, ¿ok? Eso es importante, predominan las presiones bajas. Tercer concepto importante, con respecto a lo que vendría a ser el flujo. Observen, vamos a encontrar nosotros que gran parte de la volemia va a encontrarse en los lechos venosos. 65% de la volemia está en los lechos venosos. O sea, de este 85 sistémico, 65 es venoso y 20 es arterial. ¿Ok? 65 es venoso y 20 es arterial. Entonces las venas tienen una gran capacitancia, le llamamos capacitancia. Quiere decir que las venas pueden mantener una alta cantidad de volumen dentro de sus tejidos. Por eso es que tienen mucho tejido colágeno para que pueda distenderse las venas. ¿Sí? Pueden distenderse y encontramos varios lagos venosos en diferentes partes del cuerpo.
Entonces, estos detalles son muy importantes para tomarlos en consideración. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, conociendo un poquito más el circuito integrado que existe, donde van a haber velocidades, donde van a haber áreas transversales, donde van a haber proporciones distintas, uno tiene que ya ir orientando cómo se va a distribuir toda la parte hemodinámica. Con respecto a la microcirculación. La microcirculación es un aspecto importante y observen este dibujo. Acá nosotros vamos a encontrar a la arteriola. La arteriola tiene solamente una capa de músculo liso. Y este músculo liso sí está influenciado por la parte nerviosa. ¿Ok? Sí está influenciado por la parte nerviosa. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que la arteriola solo tiene una capa de músculo liso, pregunta de examen. Y aparte, está influenciado con la parte nerviosa. Toda la inervación está influenciando en la arteriola. La arteriola, ustedes observan, va a comenzar a salir de ella red capilares, un montón de red capilares. Pero también encuentras las famosas metaarteriolas. Las metaarteriolas vendrían a ser como que ciertos atajos que se crean entre la arteriola y la vénula. La metaarteriola es como un atajo, porque normalmente se usan capilares, pero a veces van a haber en algunos tejidos que van a haber metaarteriolas. Para la salida de los capilares, ven ustedes que aquí hay unos famosos esfínteres que le llamamos esfínteres precapilares. Los esfínteres precapilares, al igual que las metaarteriolas, no están inervados. No están inervados. Pero lo que sí tienen influencia metabólica local. Sí, influencia metabólica local. Quiere decir que las sustancias que se liberen localmente van a influenciar en la apertura y cierre de estos esfínteres. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque cuando hay un impulso, hay una vasoconstricción periférica, quien se cierra son las arteriolas. No se cierran las metaarteriolas ni los esfínteres precapilares. Eso depende más de la parte humoral, local. ¿Ok? Muy bien. Pregunta, ¿a qué se define microcirculación? Microcirculación se define al espacio que se encuentra entre una arteriola de primer orden y una vénula de primer orden. Ese espacio se llama microcirculación. Tenemos arteriolas de segundo orden, de tercer y de cuarto. Las arteriolas, mientras más van teniendo divisiones, se van acortando más los diámetros, van siendo más pequeños. Igualito ocurre con las vénulas. Al final terminan en los capilares, que ya ustedes saben cuánto es el diámetro de un capilar, y ahí vas a tener todo el componente microcirculatorio. En la microcirculación es muy importante la parte metabólica. ¿Ok? Acá cuando ustedes vean hablar del óxido nítrico y la endotelina, ustedes van a ver y van a entender que esto es como una balanza. Que el óxido nítrico predomina en la vasodilatación y la endotelina en la vasoconstricción. O sea, ese detalle es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta en ese proceso. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya vas entendiendo el proceso del capilar. El capilar, vamos a encontrar nosotros un capilar de tres tipos. Un capilar continuo, un capilar fenestrado y un capilar sinusoidal o discontinuo. ¿Cuál nos han preguntado? El capilar fenestrado. Observen, en el capilar continuo nosotros tenemos que la unión entre los capilares es tan fuerte que no hay espacio entre ellos. Y esto es muy bueno, ya que permite el paso adecuado, digamos, permite como caminos que se hacen. Solamente su función es tener caminos. Y esto es además el tipo de capilar más frecuente que existen. Ejemplos,
lo podemos encontrar en el músculo esquelético. ¿Ok? Pero, por ejemplo, este tipo de capilares no podrían estar en lugares donde necesitas alta comunicación, por ejemplo, como la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces ahí no va a estar un capilar continuo. Van a estar en lugares donde necesitas nada más una difusión básica y predomina sobre todo en los músculos esqueléticos. En los capilares fenestrados, lo que llama la atención es que vamos a encontrar pequeños capilares que van a estar, lógicamente, son células endoteliales, pero van a haber como unos espacios, como unas ventanitas, que nosotros le hablamos como que ventanas abiertas, como si estuvieran perforados, los capilares estuvieran perforados por ventanas. Se observa así de lejos como que hubieran perforaciones por ventanas. Esto se puede encontrar en algunas regiones, por ejemplo, en el intestino delgado, se encuentra. También en los lugares donde secretas, por ejemplo, algunas hormonas de control local. Por eso es que se ve mucho en lugares donde hay glándulas. ¿Ok? Entonces vas a ver otros tipos de capilares, los fenestrados, en otro lugar. El fenestrado ha sido preguntado para saber, la gente a veces se pregunta, ¿no? Capilar fenestrado, yo sabía que había capilares, no sabía que había diferentes tipos, ¿no? Entonces tienes que saber que hay continuo, fenestrado y sinusoidal, o también llamado discontinuo. El sinusoidal, acá sí las células endoteliales están muy separadas y lógicamente están separadas porque tienen un objetivo, ¿ok? Esto se puede ver, por ejemplo, en los sinusoides hepáticos. Sinusoides hepáticos. ¿Ok? Sinusoides hepáticos. Entonces, ahí tú puedes encontrar este tipo de células, ¿no? Incluso también la puedes encontrar en la zona de los glomérulos. En los glomérulos mismos también se pueden encontrar este tipo de elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un trabajo de filtración que se puede trabajar, se puede generar en este tipo de tejidos, ¿no? Que normalmente podemos observar, ¿ok? Ambos, tanto el fenestrado como el sinusoidal, ambos, por su tipo de conformación, lo vas a encontrar en todos los lugares que haga filtración. Ambos, ¿ok? Ambos. Los más grandes, los poros más grandes que filtran moléculas grandes y toscas, son los sinusoidales, que son más hepáticos, ¿ok? Los fenestrados en todos los lugares de filtración de micromoléculas, intestino delgado, la parte del renal también, ¿ok? Y las glándulas. Para que lo tengan en cuenta ustedes. Pero acá lo más los hepáticos. Cuando tienes moléculas pequeñas, generalmente moléculas menores de 69.000 Daltons, esas moléculas, que esto más o menos equivale a lo que es la albúmina, esas moléculas las vas a encontrar en este mundillo de los fenestrados, ¿no? En cambio acá vas a encontrar moléculas mucho más grandes y lógicamente más... ¿por qué? Porque trabaja mucho con lipoproteínas. Y por eso que se ve mucho en el hígado, ¿ok? Con respecto a la histología cardíaca, ¿qué hay que recordar? El endocardio envuelve la parte más interna del corazón. El endocardio está formado por endotelio, por tejido conectivo, generalmente es un tejido conectivo laxo, y también vamos a encontrar músculo liso metido. ¿Ok? Es el tapiz, la parte interna de toda la parte de la cámara cardíaca. El miocardio son todas las fibras, todos los miocitos que se encuentran ubicados más o menos en esta posición así. Los miocitos tienen una forma de presentación bastante ordenada, y la forma de comunicación son a través de unos canales que le llaman los gap junctions, que lo que buscan estos gaps es en comunicar eléctricamente de manera lineal, para que el movimiento sea coordinado. De toda la masa de miocitos, aproximadamente el 1% se regenera cada año. Antes no se hablaba de ese concepto y se pensaba que los miocitos no se regeneraban. Actualmente se sabe que sí,
pero solamente en un volumen tan bajo y tan mínimo que no es suficiente. Estos estudios se hicieron generalmente en pacientes infartados, en los cuales se veía ese tipo de respuesta, ¿no? Incluso en el hospital Rebagliati, logramos hacer un promedio de 100 casos de pacientes que se les colocaba células madre luego de procesar la médula ósea, ¿no? Para ver regeneración e infarto, pero en realidad ningún estudio en el mundo, en ninguna guía, recomienda el tratamiento porque no tiene una evidencia sólida y consistente como es un tratamiento quirúrgico de apertura de revascularización, ¿no? Entonces es importante. Las células, los miocitos, van a ver ustedes que están llenos de mitocondrias, tienen abundantes mitocondrias, y generalmente estas mitocondrias van a ocupar aproximadamente el 60% de su volumen. Entonces prácticamente es como que los miocitos fueran unas bolsas llenas de mitocondrias. Es importante recordar que este volumen, este tamaño del miocito puede cambiar, ¿no? Normalmente si tú lo estimulas, lo estiras al miocito, el miocito puede crecer y puede haber una hipertrofia. Cuando el miocito lo estimulas, se hipertrofia, ¿ok? Se hipertrofia. Y lógicamente si no le das oxígeno, porque le encanta el oxígeno, muere por el oxígeno, pues entra en un proceso que se llama necrosis coagulativa, que es el tipo de hallazgo de muerte celular patológica que se describe en el infarto. En la parte externa tenemos el epicardio. El epicardio no es más que el pericardio seroso. Y afuera, envolviendo el pericardio seroso, está el pericardio fibroso, que es la bolsa pericárdica, el pericardio fibroso. Y entre los dos hacen como una bolsa, que más o menos van a tener una cantidad de líquido que está entre los 15 y los 30 mililitros. Si una persona tuviera un llene brusco de ese líquido, puede tapar el corazón y evita que se pueda llenar de sangre. Y normalmente eso va a ocurrir cuando se llena de manera aguda, aproximadamente con 150 a 250 mililitros. En casos crónicos podría tener incluso más de 1000 y no pasa nada. Pero en los casos agudos, con 150 a 200 ya puedes taponarlo. Así como tenemos la estructura muscular endocárdica del corazón, dentro también tenemos algunas estructuras un poquito más sólidas y fibrosas. Tenemos las válvulas cardíacas, en las cuales tenemos dos: la válvula tricúspide, que es del lado derecho, que tiene 3 valvas, y la válvula mitral, que está en el lado izquierdo, y tiene 2 valvas. Lógicamente, estas válvulas están hechas de un tejido conjuntivo denso. A diferencia, ¿te acuerdas del axo que era del endocardio? Mira qué denso están estas válvulas. Y estas se continúan con el anillo fibroso. ¿Qué cosa es el anillo fibroso? El anillo fibroso es un esqueleto. El corazón normalmente, chicos, está así, más o menos. Y toda la parte del anillo fibroso es como una cinta aislante, que aísla todo este espacio. ¿Ok? Aísla todo. Y las válvulas se ponen en el medio de ambos. Esto hace de que la parte eléctrica de las aurículas no tenga contacto con la parte eléctrica de los ventrículos. O sea, la comunicación de los músculos no se puede dar. La única manera de poder comunicarlos es a través de las vías de conducción cardíaca. Entonces, esa es la forma y la función final del trígono fibroso. Es importante recordar que estas válvulas que normalmente se encuentran están apoyadas de estas estructuras que ustedes observan. Lo voy a poner de otro color para que se vea. De estas estructuras que se llaman músculos papilares. Y esto se llama cuerdas tendinosas. Los músculos papilares, vamos a tener 3 músculos en el lado derecho
y en el lado izquierdo vamos a tener dos músculos. Y justamente los músculos papilares del lado derecho son el papilar anterior, el papilar septal y el papilar posterior. ¿Cuál es el más grande de todos estos tres? El anterior, ese es el más grande de los músculos papilares. El músculo papilar izquierdo son más grandes que los del derecho porque tiene más presión el ventrículo izquierdo que el derecho. Y tenemos dos, que tienes que aprendértelo. Tenemos el músculo anterolateral y tenemos el músculo posteromedial. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que el músculo anterolateral tiene dos tipos de irrigación. Una irrigación por la descendente anterior que le va a dar, acá lo borramos, descendente anterior, que le va a dar la primera rama de la descendente anterior, la diagonal 1, que ya veremos, le va a dar rama, y también le da irrigación, lo que vendría a ser la misma circunfleja a través de su rama marginal, 1 también. O sea, tiene doble irrigación el músculo anterolateral. En cambio, el posteromedial sufre. ¿Por qué sufre? Porque solamente tiene irrigación única y son dos cuerpos. En cambio, normalmente, ustedes van a observar acá, el posteromedial tiene irrigación por la descendente posterior. ¿Ok? Descendente posterior, pero es única. En cambio, el anterolateral tiene doble. Entonces, cuando hay un infarto y hay una lesión de músculos papilares y hay insuficiencia mitral secundaria, te van a preguntar cuál es el músculo que más se afecta. De los dos, pues se afectará el que tiene menos irrigación. En este caso, el que depende sobre todo de la descendente posterior, que será el posteromedial, porque tiene una irrigación única nada más, a diferencia del anterolateral que tiene una doble irrigación. ¿Ok? Entonces ese dato es muy importante. Entonces, los músculos papilares van a ser el soporte de todo el sistema valvular. Y encima de los músculos van a estar las cuerdas tendíneas. Las cuerdas tendíneas. Las cuerdas tendíneas van a ser de 3 órdenes. ¿Y cómo se sabe eso? Mira, voy a sacar una válvula. Acá tengo una válvula, acá está el músculo ventricular. Entonces, las cuerdas tendíneas que están más pegadas a la pared libre de la válvula son las primarias. Las que están en la cara ventricular, esta zona de acá, en la cara ventricular, son las secundarias. Y las que están pegadas a la base son las terciarias. Por eso es que las terciarias generalmente se encuentran generalmente en las posteriores nada más. En los músculos papilares posteriores. En cambio, la primaria y la secundaria son las que van a estar en todos. ¿Ok? Eso es muy importante. Las cuerdas tendíneas y los músculos papilares van a permitir el cierre adecuado de la válvula. Si la irrigación coronaria falla, va a haber disfunción de los músculos papilares y también de las cuerdas tendíneas. Entonces el paciente, cuando te pongan en el cuadro clínico, se presenta con un infarto y encima que ha nacido un soplo te ponen. Ah, infarto con soplo. Fácil que el infarto afectó una arteria que irrigaba esta parte del músculo y ahora hay disfunción de todo este complejo y pues comienza a haber soplo. ¿Ok? Entonces esos detallitos, esas pepas, son claves a la hora de enfrentarnos a estos componentes que siempre vamos a tener en cuenta. ¿Ok, chicos? Las coronarias. A ver. Hacemos las coronarias y pensamos, y un ratito respiramos, porque son cada 25 minutos hacemos cortes, ¿ok? Para que puedas estar, por muy bonito que todo está haciendo, tienes que estar siempre activo. Han preguntado mucho acerca de actividad eléctrica y cuadro hemodinámico dentro de las coronarias, ¿ok? Entonces observa, nace la aorta. La aorta va a nacer, tenemos 3 válvulitas, nace la aorta y al nacimiento sale el tronco coronario izquierdo. Es un tronco grueso, más o menos mide 2 centímetros, ¿ok? Y este tronco, una vez que pasa 2 centímetros, 2 centímetros y medio,
se divide en una rama que se llama descendente anterior. Y otra rama, esta rama descendente anterior va entre los dos ventrículos. Y la otra rama se llama circunfleja, que generalmente está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces esta es la circunfleja y esta es la descendente anterior. Entonces este es el tronco coronario izquierdo. Acá tenemos el tronco coronario derecho, que generalmente sale. No lo conocemos como tronco porque solo es una arteria, así que le llamamos coronaria derecha. Y la coronaria derecha sale, no se divide, se da una vuelta entre la aurícula y el ventrículo, pasa entre la aurícula y el ventrículo derecho, y por la parte de atrás, entre los dos ventrículos, termina dando una arteria final, que es la arteria descendente posterior, que está en la parte de atrás. Estas son las arterias más importantes que ustedes tienen que saber de cara a los exámenes de la residencia. Las ramas no las han preguntado, pero te las voy a dejar. Ramas de la circunfleja se llaman marginales. Las ramas que van hacia el lado izquierdo se llaman diagonales de la descendente anterior. Y las ramas que van hacia la zona medial se llaman septales. Doctor, ¿y de qué sirve todo esto? Es muy fácil. Observa. La arteria aorta es una arteria grande que normalmente vamos a ver nosotros que va a nutrir al corazón estas coronarias, pero cuando las valvas se abren, en sístole, las valvas se abren y hacen esto, mira. Cuando las valvas se abren, tapan las coronarias. Entonces la pregunta va a ser ahí, o sea, doctor, cuando la sangre sale no nutre las coronarias. En cambio, cuando las valvas se cierran, se quedan abiertas las coronarias y la sangre puede fluir. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el miocito se alimenta 80% en diástole, se irrigan las coronarias, y el 20% sucede en sístole. ¿Ok? Este es con respecto a la irrigación coronaria. Doctor, un detalle más. Acá nosotros vemos que la arteria coronaria derecha es una mandona. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular tienen prácticamente dominio de irrigación de la coronaria derecha. Entonces, quiere decir que el sistema eléctrico lo domina la coronaria derecha. Entonces, cuando yo tenga lesiones de la coronaria derecha, voy a tener arritmias, generalmente. En cambio, las ramas de la parte izquierda, que son las que irrigan el ventrículo izquierdo, son más que todo hemodinámicas. Quiere decir que la coronaria izquierda es más hemodinámica. Cuando yo tenga enfermedades de la coronaria derecha, en las preguntas de examen, los pacientes, los casos clínicos van a tener muchas arritmias. Y la coronaria izquierda va a tener mucha insuficiencia cardíaca. Perfecto. Otro detalle importante en las arterias coronarias es la forma de daño que pueden existir. De todas las arterias que están aquí, ¿cuál es la que más se cierra? ¿Cuál se cierra más? Pues la descendente anterior. Los infartos generalmente son más frecuentes en la arteria descendente anterior. Eso es importante tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Qué es peor? ¿Que se cierre una descendente anterior o un tronco coronario izquierdo? Un tronco, definitivamente, pues porque el tronco tiene a la descendente y a la circunfleja.
que ambos nacen del tronco, entonces es peor que todos. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes puedan recordar. Entonces ya saben, el predominio eléctrico es de coronarias derechas y el predominio hemodinámico es de coronarias izquierdas. ¿Ok, chicos? Eso es muy importante. Nos preguntan siempre, pues, paciente, la irrigación del nodo sinusal depende sobre todo de quién, de la coronaria derecha. A veces la descendente anterior te la ponen como interventricular anterior. Interventricular anterior, es otra forma que puedan preguntarte, ¿no? Entonces, son pequeños detalles. Y es importante recordar, chicos, cuando hablemos de coronarias, cuando estemos en el tema de isquemia coronaria, que las lesiones que puedan encontrar ustedes en las arterias coronarias, de acuerdo a la obstrucción que tiene, te da una clínica distinta, ¿no? Hay algunas que te dan esfuerzo, unas en reposo, eso vamos a comentar también. ¿Ok, chicos? Entonces, esta parte es una parte muy importante que ustedes tienen que recordar. Cada concepto es un concepto único y ustedes tienen que aprender a utilizar estos conceptos. ¿Ok, chicos? Perfecto. Entonces, damos un par de minutitos para que se puedan parar, tomar su agüita.